De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos centrados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Corresponde votar el otorgamiento de la licencia con goce de haberes solicitada por el senador Gerardo Montenegro desde el día 9 al 18 de septiembre inclusive. Se somete a votación a mano alzada. Resulta aprobado. De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración los diarios de sesiones que seguidamente por secretaría se indicarán, los que se encuentran publicados en la web oficial del Senado de la Nación. Diario de sesiones correspondientes al periodo legislativo 142, sesión ordinaria del 22 de agosto de 2024, sesión pública especial del 22 de agosto de 2024. Después la considero. Listo. Ahora, si no hay observaciones, espera, la página 4. Ahí está. Sí. Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada. De los diarios de sesiones. Resultan aprobadas. Obras sobre las bancas, el plan de labor acordado en la reunión de labor parlamentaria celebrada el día 11 de septiembre del corriente año. Se pone a consideración del cuerpo el acta y el plan de labor. Sí, senador Mayans, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros fuimos a labor parlamentaria teniendo en cuenta que... No se oye, padre. Sí, reitero, fuimos a labor parlamentaria, señora presidenta, teniendo en cuenta de que se había hecho una labor parlamentaria anteriormente y aparte de eso se había firmado el acta donde estaban, por lo menos decía el acta anterior, la mayoría con voluntad de sesionar hoy con 3 temas. Uno era el tema de boleta única, el otro tema era el financiamiento universitario y el otro tema era el DNU 656/24. Eran los 3 temas que íbamos a tener en tratamiento. Lo que no sé es si en el acta actual firmó el representante de la Unión Cívica Radical. ¿Está firmado por el acta? O sea, no constituye mayoría. Bueno, entonces nosotros queremos tener tratamiento, porque ayer ustedes nos piden una sesión secreta, ¿verdad? Tengo que decir, porque obviamente es de público conocimiento. Y obviamente fijamos el criterio, de acuerdo a lo que establece el reglamento en el artículo 18, tiene varios incisos, de que el criterio de la sesión reservada tiene que tener 2/3 del cuerpo. Porque si no, no puede ser reservada, porque si no sale de acá alguien y dice lo que tiene que decir, o transmite todo, y obviamente no tiene ningún tipo de sanción porque no tiene la fuerza de 2/3. Eso fue lo que dijimos. Nosotros no estamos de acuerdo, primero por los tiempos que estamos viniendo, ¿verdad? Donde obviamente el presidente llama diputados, utiliza el convencimiento extremo y obviamente cambian su voto en 24 horas. Entonces, un momento donde la gente sospecha de corrupción, en el sentido de decir, bueno, van algunos, piden cuestiones personales, especulan con eso, como dije ya en la sesión anterior, y después logran bajar un grupo, otro bloque, hablan con un... Y bueno, es lo que han venido haciendo. Entonces, obviamente, nosotros dijimos sesiones secretas, más para hablar de un gasto de 100.000 millones de pesos en este momento, y con una ministra experta en pegar a gente desarmada, imposible que nosotros nos prestemos para eso. Entonces, por esa razón, el presidente de la bancada de los libertarios dijo que él quería retirar el tratamiento de este DNU. Y obviamente que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos tratar el DNU, porque aparte tenemos la habilitación que establece la ley, que dice que transcurrido, porque vos dices decreto de necesidad y urgencia, el tratamiento tiene que ser urgente. La ley le otorga 10 días de plazo a la comisión para que se expida. Si no se expida, queda automáticamente habilitados estos decretos para ser tratados en ambos recintos.
Por eso nosotros reclamamos que hoy tratemos el tema de boleta única, el financiamiento universitario y el DNU 656/24. Es moción de orden la que estoy haciendo, señora Presidenta, para que se someta a consideración del cuerpo. Gracias. En ese orden que mencionó, senador Mayans. Tiene uso de la palabra el senador Abdala. Gracias, presidente. Bueno, en el día de ayer se llevó a cabo la labor parlamentaria en la cual consta y todos tienen en las bancas, motivo por el cual solicito que se pase a votación la labor parlamentaria para el día que está prevista para el día de hoy, que ya figura y que entiendo tiene que someterse a votación. Gracias, presidente. Gracias, senador Abdala. Hace el uso de la palabra el senador Vicchi. Sí, señora Presidente, muchas gracias. En realidad quiero hacer otra propuesta que seguramente tendremos que votar cada una, pero la propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical es solamente la incorporación como último tema del DNU. Porque también hay otros elementos que han sido incorporados en esta acta de labor, que es la que se aprobó ayer, y que no estaban en la anterior. Por eso la moción nuestra tiene que ver con eso, de la incorporación solamente de tratamiento para el final del DNU 656/24. Yo quiero dejar ya expresada mi propuesta. Bueno, entonces sometemos a votación la labor que obran las bancas. Bueno. Sí, senador Vicchi. Yo creo que lo que corresponde es votar primero el acta de labor de ayer, que entiendo por lo que estamos hablando no tiene mayoría, pero hay que votarla para que se rechace y después poner en consideración. Hay una moción del senador Mayans y hay una una propuesta nuestra que es distinta porque solamente incorpora para último lugar el decreto y deja vigente otras cuestiones que sí incorporamos ayer en el acta de labor. Sí, senador Mayans. Mire, no corresponde que así sea, porque la moción de orden tiene que ser votada inmediatamente, dice, pero no importa. Si hay un acuerdo, ¿verdad?, que tratemos los 3 puntos, votemos directamente eso, ¿verdad?, para que se pueda incorporar, como dice el presidente de la Unión Cívica Radical, el DNU 656, y para que no rechacemos el acta. Entonces, pongámonos de acuerdo en votar una sola vez ahora, de que estén todos los temas incluidos, de acuerdo a lo que está establecido, porque si no tenemos que rechazar el acta. Hace uso de la palabra el senador Espínola. Puso en consideración que se vote y después vino la moción, es lo que corresponde. Lo que nosotros acordamos ayer y firmamos una labor es lo que tenemos que votar. Si eso no tiene número, bueno, se pasará a las otras votaciones como se hizo, pero está claro que puso en consideración el voto de la labor que firmamos ayer. Gracias, presidente. Gracias, senador. Entonces, se pone a consideración del cuerpo el acta y el plan de labor para votar a mano alzada. Rechazada. Ahora se somete a votación la propuesta del senador Mayans. Sí, tiene el uso de la palabra, senador Mayans. Gracias, presidenta. Me parece que vamos a aceptar la propuesta hecha por el senador de la Unión Cívica Radical, donde estén incluidos prácticamente todos los temas, porque es la misma cosa. Así que nosotros no rechazamos el tratamiento del retiro de pliego. Nada más que pedíamos que se incorpore el 656, que es lo mismo que está diciendo Vicchi. Así que votemos eso y está. ¿Está de acuerdo, senador Vicchi?
Sí, señora Presidenta, o sea, quedaría la propuesta nuestra para votación y me parece que deberíamos votarlo también, ¿no? Se somete entonces a votación a mano alzada la propuesta del senador Vicchi. Aprobada. Sí, senadora Fernández Sagasti tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera, por favor, que por secretaría se lea el artículo 141 del reglamento. Gracias, senadora. Será leído ese artículo en este momento por el secretario. Gracias. Prelación. La consideración de las mociones de orden es previa a todo otro asunto, aun cuando este último esté en debate, y se tratan en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Las comprendidas en los 7 primeros incisos se ponen a votación sin discusión. Las comprendidas en los 5 últimos se discuten brevemente, no pudiendo cada senador hablar sobre ellas más de una vez y no más de 5 minutos, con excepción del autor, que puede hablar 2 veces. No puede votarse la moción de cierre del debate mientras algún senador desea hacer uso de la palabra, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 163. Tiene la palabra senadora Sagasti. Gracias, señor presidente. No quise intervenir antes porque era un momento de concordia y lo que queríamos todos era que nos pusiéramos de acuerdo con el temario del día de la fecha, pero le pido, por favor, al presidente y al secretario parlamentario que la próxima vez hagan observar el reglamento. Muchas gracias. Sí, gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Mayans. Sí, bueno, con respecto a este tema, lo que a nosotros nos guía es el reglamento. Si nosotros hacemos cualquier interpretación, como la que hace Camau o como la que hace el presidente, que tiene que votarse el labor parlamentario, no. Le solicito que realmente se cumpla el reglamento. De la única forma en que nosotros no podemos trabajar con el reglamento es cuando decimos que nos vamos a apartar del reglamento y tenemos que votar por 2/3 eso. Entonces, por favor, guiemos no por el reglamento, sino hacemos esto lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando dije moción concreta, ahora, si le satisface tanto a que digan que es nuestra moción, porque lo que hicimos es una coordinación de la moción, porque nosotros no estábamos en contra, lo que estábamos pidiendo, que esto que trataron de borrar, que trataron de hacer sesión secreta para el DNU, que le otorga 100.000 millones de pesos al Servicio de Inteligencia, ¿verdad? Porque uno de los que solicitó fue también vice en labor parlamentaria, obviamente que nosotros no estábamos en ocultarle nada al pueblo argentino y menos cuando se trate de 100.000 millones de pesos. Gracias, presidente. Tiene la palabra a continuación la senadora por Mendoza, Mariana Jury. Tengo entendido que retiró usted la moción de orden, senador Mayans. ¿Cómo? Por eso usted la retiró, por lo cual no tenemos por qué tratarla. Tiene la palabra la senadora Sagasti. No, bueno, por si la senadora por Mendoza no estaba atenta a la sesión, se trató primero el rechazo a la labor parlamentaria de ayer. Y cuando hay una moción de orden, primero se trata la moción de orden. Eso es lo que quería decir. Pero como no tenemos ánimo, porque estábamos tratando de ponernos de acuerdo en el temario, lo hice después, diciéndole a la presidencia que por favor haga observar el reglamento. La próxima vez lo plantearemos para que se haga la observancia. Gracias. Sí, gracias. Tiene a continuación la palabra el senador por corriente Vicchi. Mi moción fue clara, aprobar la labor de ayer, solamente agregando el DNU,
Por lo tanto, fue la que se aprobó por mayoría en este recinto, más de 2/3. Bueno, gracias. Continuamos con el orden del día de la sesión, cuestiones de privilegio. Tiene la palabra a continuación el senador por Santa Fe, Lewandowski. Bien, señor presidente, muchas gracias. Quiero hacer referencia a lo que está pasando en mi provincia, en la legislatura de mi provincia, en donde en la Cámara de Diputados se acaba de votar la reforma de la jubilación, de la caja de jubilaciones, en un escándalo de proporciones en donde, entre otras cosas, se dio por terminado el discurso y de todos aquellos que se oponían, se votó. Está claro que hay mayoría del gobierno que hoy está comandando la provincia, entre radicales, socialistas y el PRO. Realmente una reforma que trae consecuencias negativas para los trabajadores, para los jubilados, en un clima de época que se vive, ¿no? En un clima de época en donde justamente ayer vivimos en la Cámara de Diputados también una situación similar con represión en la calle y con una votación que cambió lo que se había dado algunas semanas atrás. Realmente hoy también se vivieron escenas muy feas, se están viviendo escenas muy feas y los sectores de la oposición que conforman no solamente el justicialismo sino otros espacios políticos se han opuesto a ello y se les ha impedido hablar. Quiero desde este lugar solidarizarme con ellos, con los trabajadores, con los jubilados de mi provincia, con una... Lo hemos dicho en el debate, también cuando hemos votado aquí, acerca de Santa Fe pertenece a una de las 13 provincias que no ha transferido las cajas y que tiene una millonaria deuda a la nación con la provincia de Santa Fe, con todas las provincias, pero con Santa Fe puntualmente, y parece que no alcanza con pedir en la nación, sino hay que hacerle pagar el costo a los trabajadores. En una política que también, como se da a nivel nacional, parece que lo más importante es la planilla Excel, que dé un número positivo y no que haya docentes, que haya policías, que haya médicos, que haya trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza. Un retroceso, sin duda, a una de las cajas de jubilación y a uno de los sistemas que ha sostenido en el último tiempo el mérito de tener el 82% y de tener una clara ventaja hacia aquellos que trabajan y aquellos que después se jubilan. Para llegar a ese 82%, entre otras cosas, para que ustedes tengan en cuenta, hay que trabajar hasta los 71 años. Entonces, bueno, y además deja en manos del gobernador que cualquier reforma jubilatoria que se haga en Nación, sin pasar por las cámaras, puedan bajar y modificar la edad jubilatoria. Por lo tanto, es el clima de época que se vive, en donde el ajuste lo pagan los trabajadores, lo pagan los jubilados y cuando eso no alcanza, ponemos la fuerza de seguridad para reprimir en las plazas. Eso quería contar y solidarizarme claramente con lo que está pasando, de imágenes que sinceramente hace mucho tiempo no se viven en la provincia de Santa Fe, de cercenar la palabra de los opositores en una Cámara que ya de por sí es amplia mayoría del espacio gobernante, tanto en diputados como en senadores. Eso quería decir, eso quería acotar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Lewandowski. Tiene la palabra a continuación la senadora Silvia Zapag, que tiene dos cuestiones de privilegio, así que puede hacer uso de las dos, una a continuación de la otra. Muchas gracias, senadora. Gracias, presidente. Bueno, comencemos con el plenario de Relaciones Exteriores y Defensa realizado el día 20 de agosto en sede de este Senado, donde vino gente del Ministerio de Defensa a hablar sobre el tema principal de esa reunión,
que era la aprobación del movimiento de tropas desde y hacia Argentina con distintos países. 15 ejercicios militares, de los cuales las senadoras de la oposición que estábamos en ese momento en la reunión, Eugenia Duré y yo, rechazamos 2. El GINEX, que se realiza en el Golfo de Guinea y que por imperio de las leyes que nos rigen, las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia, no permiten que nuestras Fuerzas Armadas entren en la problemática de la piratería, el terrorismo y el narcotráfico. Ese fue nuestro argumento por la no aceptación. Y el otro era el Vinciguerra, donde la Armada Argentina y la Armada de los Estados Unidos iban a hacer ejercicios militares en Tierra del Fuego, con la participación de 2.000 marines que iban a ir a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Presentamos nuestra objeción porque después de haber tenido la guerra de Malvinas, es imposible que marines de la Armada de Estados Unidos, miembros de la OTAN, que fueron los que apoyaron a Gran Bretaña para la matanza de nuestros soldados, los pongamos a convivir con los ciudadanos de Tierra del Fuego. Por lo tal, esta cuestión de privilegio es en contra del senador Paul Troni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Se le dijo en ese momento, cuando él invitó a firmar dictamen, que nosotras 2 íbamos a presentar dictamen de minoría, con la objeción de estos 2 movimientos de tropas, el INEX y el Vinciterra. Y allí empezó la presión para que cambiáramos nuestra posición. ¿Cuál fue el hecho? Resulta que el oficialismo no tenía las firmas para el dictamen de mayoría. Y sabemos que si no está presentado el dictamen de mayoría, no se puede presentar el dictamen de minoría, porque ¿cómo se sabe que es dictamen de minoría si no está presentado el dictamen de mayoría? Así que el senador Paul Troni, cobarde él, empezó a mandar a sus asistentes y asesores a presionarnos, a Duré y a mí, para que cambiáramos nuestra posición y que firmáramos el dictamen en disidencia. 37 veces llegaron a nosotros, a nosotras, 37 veces. Y yo quiero decir, señor presidente, nos ampara la Constitución, porque en su artículo 68 dice: ninguno de los miembros del Congreso puede ser ni molestado por las opiniones, discursos que emitan desempeñando su mandato. Y acá 37 veces, a través de sus asistentes y asesores, intentaron que estas 2 senadoras cambiáramos nuestra opinión. Yo creo que más que nada es por una cuestión también machista. A estas 2 fácil las vamos a hacer temblar ante tanta presión. Pues no, señor, las cosas son como son. El reglamento se respeta y las personas también se respetan. Quiero manifestar esta situación que hemos sufrido para que no vuelva a suceder, para que cada uno sepa lo que tiene que cumplir. Si le faltan las firmas, si empezó la reunión sin tener el quórum, con un quórum mentiroso, porque después se manifiesta con que no tenían las firmas para el dictamen,
Nosotras dos no tenemos nada que ver. Y no fue valiente de levantar el teléfono, pedir explicaciones y aceptarlas. Yo me lo imagino violentando a sus asesores, violentando a sus asistentes. No me vengas acá sin traer la firma de estas dos senadoras. Pues no, lo dijimos claramente en la reunión. Nosotros dictamen de minoría. Cuando esté el de mayoría, lo vamos a firmar. Antes no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Zapag. A continuación tiene la palabra la senadora Duré, que también tiene dos cuestiones, por lo tanto tiene derecho a hacer una a continuación de la otra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le queda una a Silvia, de todas maneras, si le quedaba tiempo. Perdón, sí, la senadora Zapag, la escuchamos. Así me queda la otra. Continúe, perdón, senadora Duré. Está bien, déjeme descansar, que hable ella y después sigo con la segunda. Muchas Bueno, gracias. Pensé que ya había hecho las expresiones de forma total. Perfecto, a continuación la senadora Duré, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Cuando la senadora Zapag dice que además es vicepresidenta de esta Cámara, dice que la dejemos descansar para poder tener otra cuestión de privilegio que es sumamente importante, también le escucho en su voz los mismos nervios que hemos padecido como senadoras de la Nación mujeres, porque también esta cuestión de privilegio no solamente va a ser hacia el gobierno nacional, sino también hacia el mismo senador, presidente él, de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta Cámara. Allí en esa comisión plenaria junto a la de Defensa se plantearon algunas cuestiones en cuanto a estos ejercicios militares 15 que se pretendían pasar y hacer firmar como si fuese una obligación de aquellos y aquellas que hoy representamos a nuestras provincias. Miren, a mí no me van a hacer firmar absolutamente nada que tenga que ver y que vaya en contra del ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, sobre Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, pero tampoco de manera que nos hayan hostigado o perseguido como lo hicieron. 2 semanas, 37 llamados, decía la senadora Silvia Zapag, 37. Yo veo acá algunos senadores varones, sobre todo, cuando ella hablaba, porque me dediqué a mirarle las caras, siempre pasa con los varones, violencia política, siempre hacen caras y siempre les sale esa sonrisita como diciendo, no es violencia, sí lo es. Les recomiendo que empiecen a estudiar y que empiecen a leer lo que tiene que ver con una ley que trabajamos acá, que recuerdo que también le hicimos en su momento una cuestión de privilegio a un senador aquí que había tratado de pelotuda a una compañera de este bloque. Le cabe la misma ley, que es la ley de prevención de violencia de género, porque allí las mujeres senadoras, diputadas de este Congreso de la Nación, trabajamos y modificamos e incluimos lo que tiene que ver con la violencia política. Cabe para todas, para todas y de todos los bloques. No vamos a permitir ni que nos persigan. Yo puedo mostrar en mi teléfono el mensaje, los llamados, el audio, diciéndome, acá está tu proyecto, pero también tenés que firmar y falta tu firma en este dictamen, que sabe por qué, y ahí voy contra el gobierno nacional. Que les quede claro, a esta senadora no se la persigue ni a ninguna senadora de este Congreso de la Nación. Cada vez que lo hagan o cada vez que se pasen de la raya, se los vamos a decir y les vamos a hacer todas las cuestiones de privilegio que hagan falta. Aprendan a tratar a las mujeres y sobre todo también a nuestras compañeras y compañeros asesores. No se los persigue y mucho menos cuando no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque este ejercicio militar tiene que ver, se llama bis in guerra para aquellos que, o aquellas que no están en conocimiento.
Este ejercicio militar que se trató en esta plenaria, que además vinieron funcionarios de defensa, esta senadora realizó diferentes preguntas que, ¿saben qué? Pueden verla a la plenaria, no tuvieron respuestas. No sabían qué responder ante preguntas simples, ¿no? Es más, dijeron en un momento que podían explicármelo en privado, cuando nosotros y nosotras debemos tener una información que sea pública, porque además lo vamos a votar o no, lo vamos a acompañar o no, y estamos en todas nuestras facultades de hacerlo. ¿Por qué un ejercicio militar no puede ser privado? Simplemente porque son ejercicios que tienden a ejercicios militares de paz, y en el único caso que pueden ser privados es con compra de armas. Ahora bien, este ejercicio militar es la primera vez que se quiere realizar con tropas de Estados Unidos. 2.000 marines en la ciudad de Ushuaia, en la capital de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Se acuerdan ustedes el 5 de abril, 3 días después del 2 de abril, cuando conmemoramos y homenajeamos a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, a nuestros veteranos y a nuestras veteranas? Allí el presidente de la Nación, entre gallos y medianoche, venía y hacían además flamear la bandera de Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el papel de Estados Unidos en la Guerra de Malvinas? Yo creo que acá todos tienen edad para recordarlo, y si no, para leer la historia. Pero además, un país miembro de la OTAN, con lo que eso significa para nosotros, territorialmente hablando, geopolíticamente hablando. No supieron responder de qué manera se había acordado ese ejercicio militar. Cuando esta senadora consultó por el costo, lo paga Argentina, lo pagamos nosotros y nosotras, pero en dólares. Esa fue la respuesta del funcionario de defensa. Todos los argumentos fueron expuestos en esta comisión. Una comisión que además, porque el funcionario no solamente decía que me lo iban a responder en privado, cosa que no acepté, sino como parece que hay una palabra recurrente entre los senadores y senadoras del oficialismo y quienes los acompañan, es asunto reservado. Asunto reservado, lo codiaban y le decían al oído para que el funcionario pueda explicarme lo inexplicable. Entonces, ningún asunto reservado en materia de ejercicios militares y menos con la provincia de Tierra del Fuego. No lo voy a permitir y tampoco lo va a permitir este bloque, porque desde el primer momento que asumí como senadora de la Nación, vine a ratificar mi compromiso con la defensa de nuestro territorio nacional y sobre todo con la soberanía de las Islas Malvinas. Ya lo hicimos y fuimos al Consejo de Malvinas con nuestro compañero, con quien representamos a nuestro bloque, y ¿saben qué? La canciller me habló en inglés, la canciller de la Argentina, quien debe defender nuestra soberanía, nos habla en inglés en Cancillería. A partir de eso, ¿qué nos espera, no? Pero bueno, decirles que son 2 ejercicios militares que no les vamos a dar nuestras firmas, que no voy a permitir que ingresen esos 2.000 marines a la ciudad de Ushuaia, pero tampoco voy a permitir que se nos ningunee, que se nos persiga y que se nos acose como senadoras de la Nación. En este caso a una vicepresidenta que además le cayeron al despacho y además llamaron también a aquellos que tienen poder en su provincia. ¿A usted le parece? A mí no. Entonces digo que no a los ejercicios militares, no al ejercicio militar específicamente Vicinguerra. Y para cerrar, que no me manden más mensajes intimidatorios, ni llamadas, ni tampoco audios. Y para cerrar, sí, voy a hacer mención, porque hablaba recién de la violencia política. Bueno, también hacer mención que hace unos días el ministro de Justicia de la Nación concurrió a la Cámara de Diputados. La verdad que es lamentable lo que está haciendo este gobierno nacional en cuanto a las políticas de género que además venimos haciendo
reclamos, pedidos de informe. Bueno, no tenemos respuestas aún, ¿no? Han desmantelado absolutamente todo. Principalmente un programa que tiene que ver con, o tuvo que ver con una política de Estado específica para el resguardo de nuestras mujeres. Hace 37 años que esto no sucedía. Es la primera vez en la historia que un gobierno nacional deja de institucionalizar lo que refiere al cuidado de las mujeres, a las políticas de género que fueron reforzadas en nuestro gobierno nacional. El programa se llama Acompañar. Hay más de 10.000 mujeres hoy en situación de riesgo por políticas y violencias de género. Necesitamos que, como así decía este ministro, también hacerle entender al presidente de la Nación que hay un femicidio cada 32 horas, que hay niños, niñas y adolescentes que se quedan sin sus madres, que ahora con el programa Acompañar ya no le dan 6 meses de acompañamiento transversal, y lo digo por experiencia, por estar en cada uno de esos operativos en mi provincia, se lo reducen como reducen absolutamente todo lo que tiene que ver en materia de derechos hacia las mujeres. Son 3 meses donde además le bajan lo que refiere a ese acompañamiento económico para, imagínense, esas mujeres que no pueden salir de su casa, que sufren violencia, que son violentadas física, moralmente, económicamente. Lean la ley, defiendan a las mujeres. En sus provincias tiene que haber también un reconocimiento a esas mujeres y a esos derechos. Este programa, además de reducir el acompañamiento a la mitad, no solamente económico, sino también en el tiempo, lo que hace es desconocer absolutamente todos los derechos de las mujeres, géneros y diversidades. Parece ser que este gobierno nacional no solamente desmantela, sino que además avasalla, corre los límites. Y nosotros y nosotras, como venimos haciendo, no solamente vamos a pedir, senadora, estoy hablando, ya termino. Sí, senadora, la estamos escuchando. Solamente, senadora. sí, pero está hablando arriba mío. Ya termino. Solamente decirles que ojalá en breve podamos conformar todas las comisiones, sobre todo la Comisión de la Mujer, que es tan importante para que nosotras podamos seguir trabajando. Y a la senadora que no se preocupe, que seguimos trabajando en el tema. Gracias. Gracias, senadora Duré. Pide la palabra la senadora Sagasti. Gracias, presidente. Solo para recordar a esta Cámara la observancia del reglamento y que las cuestiones de privilegio no se pueden contestar. Gracias. Gracias, senadora, por la acotación. Respetando el reglamento, este presidente no accedió al pedido de interpretación, así que está todo bien. A continuación, tiene la palabra otra vez la senadora Silvia Zapag. Gracias, presidente. Quiero presentar una cuestión de privilegio en contra de las diputadas y diputados nacionales que visitaron a los genocidas en la cárcel de Ezeiza. Contra Benedict, Araujo, Bonacci, Montenegro, Arrieta, Alida Ferreira. Y contra el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem. Y contra la jueza, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, jueza Agustina Cordero. Contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Contra el ministro de Defensa, Luis Petri. Contra usted, señor presidente, por querer abrazar a los genocidas, también hacia la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por haber hecho un acto en esta casa el día en que se recuerda el terrorismo y se olvidó del peor de los terrorismos que azotan globalmente, que es el terrorismo de Estado. Y al cura Javier Olivera Rabasi.
Yo creo que todo esto pasa porque sí, recordamos permanentemente los hechos de la dictadura. Dictadura que dejó una herida enorme en nuestra patria, en nuestra gente, y una saga tremenda de dolor y de incomprensión. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo llegamos a ese extremo? ¿Y cómo estamos llegando ahora nuevamente a un extremo donde en la Casa de las Leyes, donde distintas autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, como del Poder Ejecutivo, están haciendo gestiones para liberar a los genocidas? Y yo creo que un poco la responsabilidad está creada por la razón de tratar el tema con discreción, con tratar el tema con mucho cuidado, con tratar el tema en forma digna, porque cuando nos referimos a esos años decimos se secuestró, se torturó, se mató, se tiró gente viva al mar, se robaron bebés. Y la verdad es que estas 5 frases no conmueven ya a nadie. En un relato muy rápido se define de esta forma a la dictadura. Y yo creo que nuestra responsabilidad, y lo estuve hablando todos estos días, porque desde que sucedieron estos hechos, que vengo analizando la situación con distintas personas que conozco, que han pasado y que han esas torturas y que han sobrevivido. Porque mi idea es relatar. Traje acá el libro, Nunca Más, está escrito. No son inventos míos, está escrito. Son relatos de sobrevivientes. Pero digo, ¿no será morboso? Quizás sí. Pero es necesario para saber por qué esas personas, estos genocidas, son genocidas. ¿Por qué están en la cárcel? No son unos pobres viejitos como nos quieren hacer creer. Pobres viejitos son los que apalearon ayer, que no tienen un plato de comida, que no tienen un mango para comprarse un remedio, y a ellos sí les dan palos. Y estos, resulta que son pobres viejitos. Miren, el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, de la época de la dictadura, Ibérico Saichén, dijo: primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. Y esto lo hicieron. Entonces, vimos que fueron contra niños. Ayer se escandalizaban porque había un niño en una marcha. ¿Cómo no va a haber un niño en una marcha? Yo empecé a militar a los 5 años de la mano de mi papá y fui a cuánto acto político se presentó en el día. ¿Cómo un niño no va a poder ir a manifestar y acompañar a su madre, a su padre o a quien fuera? Bueno, los niños eran metidos presos y eran torturados, algunos en presencia de sus padres, para que sus padres cantaran, para que sus padres dijeran qué es lo que ellos querían oír. Entonces, página 162,
Nos hicieron salir de casa. Pido permiso para leer porque voy a leer bastante, señor presidente. Y después de 2 días, con mis 4 niños, quedaron con nosotras, Josefina y Paula. No aguantaban el encierro, lloraban y golpeaban la puerta. En un momento dado, uno de los carceleros sacó del lugar solamente a Josefina. Cuando la devolvieron, contó que la habían llevado a la terminal de ómnibus para reconocer gente. Tiempo después vinieron a llevarse a los 4 niños. Se los llevaron a sus abuelos. Su marido, voy salteando para no hacerlo largo, voy a los hechos más tremendos. José, su marido, le contó a su esposa que la hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el sufrimiento de su padre para que éste hablara. Un día me sacaron del encierro, cuenta ella, y me llevaron al velorio de Josefina. ¿Qué pasó?, le pregunté a mi marido. Y dice que la niña había sacado del cajón de un mueble el arma que la abuela tenía en su casa y se había disparado un tiro. ¿Sabe qué pienso yo de esto, presidente? Que mirar la tortura de su padre, más llevarla a identificar a amigos de la familia a la parada de colectivo, quizás ella reconoció a alguien, quizás alguien la reconoció a ella y encima de la tortura de su padre tuvo que soportar psíquicamente la muerte o el encarcelamiento del que la reconoció y no lo soportó con 12 años. ¿Cuántos adolescentes tenemos en el jardín de la memoria el monumento del chico que está de espaldas sobre dentro del río, un chico de 14 años, que también lo apresaron con su madre, que vio la tortura de su madre, que lo torturaron a él, no sabían qué hacer con él. Y entonces lo adormecieron, lo llevaron a los vuelos, esos traslados que les recomiendo que vean la película para recordar lo que fueron esos años y por qué no está bueno abrazar y por qué no está bueno no acordarse del terrorismo de Estado en esta casa. Fue tirado al mar y las corrientes lo acercaron a la costa. Y las fotos que hay de él son tremendas. Totalmente deshecho y empalado. Un chico, un adolescente. ¿Qué hablar de las mujeres? No quedó una sola mujer arrestada sin ser violada. El ejercicio de violar, el ejercicio de ganar la guerra cuando se toma el cuerpo de la mujer como si fuera un territorio. Lo primero que se hace con todos los presos, no solamente con las mujeres, sino también con los varones, niños y adolescentes, durante la dictadura fue desnudarlos. ¿Ustedes han estado alguna vez en situación de violencia desnudos? La indefensión es tremenda, es terrible. No es lo mismo desnudo que si se tiene una camiseta, un par de zapatillas y un calzón. Lo primero que se hizo con todos los presos y presas y niños y adolescentes fue desnudarlos para que sintieran esa indefensión y ante esa indefensión que cantaran. Y después la tortura. En ese lugar me desnudaron y me sometieron a torturas consistentes en picana y golpes por espacio de 48 horas en presencia de mi hijo. Asimismo fui violada y golpeada en las plantas de los pies con un martillo por espacio de 3 horas, página 87.
robaban todo, no solamente era la tortura. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene y al nene lo dejan abandonado en medio de la calle. Roban todo, absolutamente todo, al punto que ese señor Colores, que le nombré anteriormente, me pregunta, ¿cómo se maneja la máquina de coser? Porque su mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos. ¿A ustedes les parece? Un amigo de Neuquén al que le pedí que me relatara, porque ni siquiera en el Nunca Más la gente torturada pierde su dignidad y explica cómo son los dolores de la tortura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza? Es difícil encontrar esos relatos. David me pone que ni en la cárcel de la dictadura del 76 había sufrido lo que vivieron en esas situaciones terribles desaparecidos. En esa situación dice que supieron que secuestraron a la esposa de un compañero y que la encontraron muerta, colgada de unos ganchos en un camión de carne. También está relatado que en la escuelita habían armado un círculo de hierro donde colgaban los ganchos y de esos ganchos colgaban a las personas como si fueran reses de vaca en un frigorífico. Cuando comenzamos a enterarnos por boca de las visitas de quienes eran traídos presos de otros lugares, sabíamos que había otros lugares de detención que no se sabía dónde estaban, eran clandestinos, ocultos, despiadados. O cuando me llevaron a los buzones de castigos y todas las noches entraba la patota a una celda a golpearnos hasta dejarnos casi moribundos. Y todas las noches le tocaba a uno y escuchábamos los gritos de dolor, las súplicas para que pararan, y nosotros, cada uno en nuestras celdas, sin poder hacer nada. Tiempo después, una noche, después del tormento, uno de los castigados murió, o cuando nos golpearon a la totalidad de los 2.000 presos en una terrorífica mañana, 2.000. Todavía tengo la imagen grabada de esa mañana que vuelve cuando veo alguna película de los campos de concentración nazis, de una interminable fila de presos desnudos siempre, con las manos apoyadas en la pared, las piernas abiertas mientras nos abrían los glúteos y nos revisaban. Estaba solo, en la más absoluta soledad, porque a todos los desprendieron de la sociedad. Nunca uno pudo pedir ayuda, nunca uno tuvo un juez, un defensor, un tribunal. Totalmente desprotegido, y yo sabía que ahora comenzaba ese tenebroso calvario, ese secuestro, interrogatorio, tortura y la posibilidad de la muerte. Para implantar el miedo, el terror, la parálisis, el disciplinamiento social y político, la ruptura del lazo social, no solo para cada uno de nosotros, los militantes, sino para la sociedad toda, y para poder aplicar un plan económico neoliberal que cambió el país. Y de a uno nos arrastraban al galpón, donde después de atarnos y colgarnos con una soga de pies y manos al techo, nos colocaban unos cables electrodos debajo de las vendas de la cabeza para aplicarnos electricidad. Después de cada pregunta, mientras nuestro cuerpo se retorcía y nos mordíamos y lastimábamos la boca y la lengua, y al final de cada aplicación escuchábamos nuestro propio grito de dolor, así hasta que casi perdíamos el conocimiento, un día, otro y otro,
No sabíamos en ese momento que esto se repetía a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país en más de 700 centros clandestinos de detención. Senadora, son 10 minutos y llevamos 16. Le pido que redondee. Muchas gracias. No puedo redondear, señor presidente. Mire, con mis manos rasguñé la tierra para desenterrar a mis muertos, así que le pido respeto y más tiempo. Muchas gracias. En la página 54 del Nunca Más, relata, no sé si dar el nombre, porque es tan tremendo. Cuando empecé a introducir la llave de mi casa, salté hacia atrás, como para empezar a escapar. Le metieron 2 tiros, uno en cada pierna. Eso para empezar. Ya preso, se presentó otra voz y dijo ser el coronel. Manifestó que ellos sabían que mi actividad no se vinculaba con el terrorismo, porque era un médico de un centro de atención en un barrio. O la guerrilla. No era terrorista ni estaba en la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor. Porque no había entendido que en el país no existía espacio político para oponerse al gobierno del proceso de reorganización militar. Durante días fui sometido a la picana eléctrica, página 56, aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. Conseguí, sin proponérmelo, hacerlos enojar, porque no sé por qué causa con la picana, aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron que me desmayara. Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico, con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era intenso, después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor incontenible reaparecía al rato de cesar el castigo y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas para llevarme a una nueva sesión. Esto continuaron haciéndolo por varios días, alternándolo con sesiones de picana. Algunas veces fue simultáneo. En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. Cuando uno tiene un dolor, qué ganas, ¿no?, de estar entre almohadones, calentito y tomando un té. Colgado, desnudo. Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron atando pies y manos. ¿Se acuerdan cuando conquistaron América el potro? ¿Cómo mataron a nuestros pueblos originarios? Y me estiraron atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi, pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo. Recordemos que no era miembro del terrorismo ni de la guerrilla y que lo iban a torturar solo por opositor. En algún momento, estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía porque era irreconocible, me dijeron que era una bombacha de mi mujer. Y nada más, como para que sufriera, me volvieron a vendar y siguieron apaleándome. Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron como siempre y con toda paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque estaba atabicado, que lo hacían con una hojita de afeitar o con un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si se tirara de la piel desde el borde de la llaga. Con una pinza, esta vez me desmayé.
y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que mostrándome otros trapos ensangrentados me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me preguntaron si querían que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura, alucinaba con ella, a veces despierta y otras en sueños. Senadora, voy a seguir, perdóneme. Le explico algo, el reglamento dice 10 ya minutos. Ya termino. Usted está leyendo, no ha pedido permiso para leer sí, el artículo. Sí, le pedí permiso, bueno, consta. Perfecto, el artículo 163 dice que lo que se lee se puede insertar después en la cuestión de privilegio cuando pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Voy a insertar también, pero esto quiero que se sepa acá, gracias. Porque es muy difícil que alguien lea después de tantos años el nunca más, y no está mal refrescar nuestras cabezas para saber por qué los pobres viejitos están en la cárcel, porque después de estas cosas que estoy relatando, termino de relatar este hecho de este médico, porque es tremendo lo que ha sufrido y cómo en él se centra todo lo que Senadora, tanta gente ha pasado. Por el artículo 163, después, si quiere, puede agregar todo lo que usted desee. Bueno, cómo no, gracias. Pero lo quiero decir a viva voz. En medio de todo este terror, no sé bien cuándo, un día me llevaron al quirófano y nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo. Bueno, después cuenta que los testículos, cuando pudo sacarse el tabicado de los ojos, eran del tamaño tan enorme que era como el caso que había relatado del famosísimo Husay, de un señor que lo llevaba en carretilla. Luego de eso lo violaron introduciéndole en el ano un objeto metálico y después aplicaron electricidad por medio de ese objeto introducido como estaba. A la tortura física seguía la psíquica diciéndole vos sos bosta, chupamos, no sos nada, además ya nadie se acuerda de vos, no existís. Bueno, todo esto es lo que le pasaba a la gente cuando era chupada por el gobierno que ustedes quieren indultar. Aparte, no solamente todo lo que sucedió, sino que también querían no me sale la palabra, borrar la evidencia. Entonces le leo esto, señor presidente. Es imposible, señor presidente, página 247-50, describirle una imagen real de lo que nos tocó vivir. Por favor, senadora, porque es un parrafito. Al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una cama de aproximadamente 10 centímetros y medio de gusanos y larvas, los que retirábamos en baldes cargándolos en pala. En otro lado, en otra página, bueno, no la voy a buscar para no perder tiempo, de un campesino que ve la fosa de 40 metros por 8 metros por 7 metros de profundidad, que a las 2 semanas, cuando pasó por el lugar, estaba completamente llena. O sea, no sabían de qué manera borrar la evidencia. Y después vinieron los vuelos de la muerte, que vuelvo a recomendar la película. Entonces, ahora tenemos
al presidente que dice, vengo a exterminar el kirchnerismo, al gobernador de Mendoza que dice, queremos exterminar al kirchnerismo, a la ministra de Seguridad que dice, el objetivo principal es terminar con el kirchnerismo. Macri dice, nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar a Kirchner por la ventana. ¿Qué nos quieren decir con estas visitas, con estos abrazos, con estos olvidos de lo que es el terrorismo de Estado? ¿Qué nos quieren decir? ¿Que violar la casa de la democracia con cambios de sentidos está bien? ¿Que aquello no pasó, que no sucedió? ¿Que son viejitos pobrecitos? Mire, señor presidente, tenemos que recordar y tenemos que recordar con detalles para que después de 40 años no tengamos que venir a decir una vez más lo equivocados que están. Por eso me siento muy ofendida por las visitas de los diputados, de los miembros del Poder Ejecutivo, de usted, de la presidenta, de que no revisen su pensamiento y tengan en cuenta lo que ha sufrido nuestro país con el terror que nos infligió el Estado Nacional en los años del 70 al 83. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento ambos pedidos de cuestiones de privilegio. A continuación tenía la palabra la senadora Duré por otro pedido, ya estaba completo, entonces también pasa a Asuntos Constitucionales. A continuación tiene la palabra el senador por la provincia de San Luis, el senador Salino. Gracias, presidente. Primero decirle a la senadora Zapag que la lectura más que morbosa fue imprescindible. Y en esta línea de memoria yo me voy a permitir recordar antes de cuestión privilegio que ayer se cumplieron 51 años del golpe de Augusto Pinochet en Chile. Y los que pensamos en la patria grande, los que creemos en Latinoamérica unida, no podemos dejar de recordar ese golpe contra el gobierno democrático de Salvador Allende. La cuestión de privilegio la hago, por supuesto, en el marco del artículo 140 del reglamento, en su inciso 6, y es contra la presidenta de este cuerpo. Y casualmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El artículo 68 de la Constitución Nacional, después de decir una serie de cosas, dice que ningún legislador puede ser molestado por opiniones o discursos. A mí me gustaría señalarle a la presidenta de este cuerpo que, por ejemplo, con motivo de expresiones de nuestra compañera de Tierra del Fuego, ella se permitió calificar de politiquería. No haga politiquería. No es potestad de la presidenta del cuerpo juzgar lo que nosotros decimos. Nosotros tenemos inmunidad de opinión. Eso hace a nuestra función. Y la cuestión del privilegio es porque justamente ese juicio cercena nuestra libertad de expresarnos como lo consideremos oportuno y conveniente. Después será el pueblo, serán otros los que tengan que juzgar el nivel de política o de nuestras opiniones. Pero no es potestad de la presidenta de este cuerpo inmediatamente después de nuestras expresiones decir lo que ella considera acerca de ellas. Lo mismo sucedió cuando habló nuestro compañero de la provincia de Buenos Aires. La presidenta le dijo, ya le advertí que usted no puede traer acá su historia personal. ¿Cómo no vamos a traer acá nuestra historia personal? Si nosotros estamos sentados acá, es, entre otras muchas razones, por nuestra historia personal. Sobre todo cuando esas historias tienen el mérito y la profundidad que tiene la historia personal de muchos de mis compañeros de bloque. Entonces tenemos todo el derecho de traer acá nuestra historia personal y todo lo que nos parezca oportuno para ejercer nuestra función de legisladores. Y repito, no es potestad de la presidenta de este cuerpo emitir opinión acerca de lo que nosotros decimos o dejamos de decir, o si es alta política o si es politiquería.
Y nuestra historia personal, y quedó clarísimo recién, está presente permanentemente acá. Y si hay algo que traemos acá, es justamente nuestra historia personal. Y si hay de algo que no vamos a desistir, es de justamente hacerla presente cada vez que nos parezca oportuno. Y sería bueno que la presidenta se abstenga de este tipo de opinión, porque después pasamos a tomar funciones administrativas que tampoco nos corresponden, funciones legislativas que no nos corresponden. Entonces a mí me parece que si queremos hacer crecer a este Senado y queremos avanzar en algún sentido, lo mejor es que cada cual cumpla con absoluto respeto las funciones que debe cumplir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Fernando Salino. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. A continuación tiene la palabra la senadora por la provincia de Jujuy, Moisés. ¿Cómo le va, señor presidente? Buenas tardes a todos. Mi cuestión de privilegio es contra el señor ministro de Economía, licenciado Luis Caputo, y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, porque atentan contra alguna de las decisiones que este Congreso ha tomado, contra los derechos constitucionales de los ciudadanos a la libre circulación. Y la verdad es que se afectan los derechos federales de las provincias y de los municipios también. ¿En qué sentido? En que sus resoluciones han eliminado los subsidios al transporte. El Ejecutivo eliminó el Fondo Compensador del Interior que veníamos tratando en todos los presupuestos nacionales, con una disputa que se debate año a año en estos últimos tiempos sobre esta tensión entre el subsidio al AMBA, el subsidio que le corresponde a las empresas de transporte en el interior del país, lo que hoy da como resultado efectivamente una distorsión muy fuerte sobre el acceso al transporte público, en el precio, en la calidad, en la seguridad de las unidades de transporte urbano. Y creo que en eso tenemos que buscar igualar para arriba, mejorar la situación, y esa disputa sobre aquel subsidio entre el interior y el AMBA, buscarle otra solución. Yo no entiendo que el gobierno nacional, al no tener ni creatividad ni conocimiento, evidentemente, la única alternativa posible que le plantea la sociedad argentina sea la eliminación de lo que no entiende, de lo que no sabe, de lo que no puede, como en este caso, las resoluciones que eliminaron el subsidio al transporte público. Mire, en Jujuy llevamos 7 días de paros en la ciudad de San Salvador de Jujuy de las empresas. Esto involucra muchos intereses, sin duda, porque desde el punto de vista de las localidades del interior, que son similares en muchas de nuestras provincias, donde son pocas las empresas que brindan el servicio, esas empresas hoy, sin el subsidio, están colapsadas en su mantenimiento, no solamente de las unidades, sino en la capacidad de brindar un servicio seguro. No hay una salida simplemente con la eliminación del subsidio. No existe que porque eliminemos este subsidio se resuelve el problema. Resolverán el problema del déficit fiscal, que vendría a ser la única bandera que defiende este gobierno, pero a costa de afectar los derechos de circulación de las personas, a costa de afectar la igualdad de condiciones que debemos garantizar a todos los ciudadanos del país, de eliminar de tajo con una resolución leyes que este Congreso Nacional ha votado, y evitar o evadir el debate real, que es cómo sostenemos este servicio de manera eficiente y de calidad. En este sentido, el gobierno nos quita los subsidios, nos pone una cantidad de excusas, no tenemos transporte, pero tampoco tenemos respuesta, y si al gobierno no le gusta este sistema como está, la solución no es eliminarlo, sino la solución es buscar propuestas que puedan integrar una solución que piense en la gente. Bueno,
pensar en la gente, deberíamos hacer una cuestión de privilegio contra el presidente, porque claramente no piensa en la gente, ni en sus derechos, ni en sus necesidades. Entonces digo, la política del transporte público no puede ser no tener política. Y el superávit fiscal no puede ser a costa de que la gente no pueda subir a los colectivos. Y la falta del subsidio no puede ser fundiendo a las empresas. Y tampoco poniendo entre la espada y la pared a los gobiernos provinciales y a los municipios. Porque en definitiva, para poner el caso de Jujuy y de los jujeños, 7 días de paro donde la gente no puede llegar a trabajar, no puede llevar a sus hijos a la escuela, se les ha desordenado absolutamente la vida y la verdad es que la solución tampoco la tienen los gobiernos provinciales, a los cuales también les sacan los recursos que les corresponden, que por leyes que están vigentes deberían hoy ser transferidos a las provincias. Y se pasa al núcleo más pequeño, que es el del municipio, que también tendrían los municipios que tener planes de transporte urbano. Sin embargo, bueno, no se ha podido llegar a eso y hoy, ¿por qué la culpa o el costo o el sacrificio lo tienen que hacer los ciudadanos y ciudadanas en todo el país, pero que puntualmente, digamos, en Jujuy estamos teniendo, no solamente en términos de no disponer del servicio, sino miren, en AMBA el boleto del colectivo cuesta 371 pesos y en Jujuy hoy el boleto del colectivo más barato sale 826. Esto significa asimetrías tremendas de las cuales nos tenemos que hacer cargo, pero hacernos cargo es buscar soluciones que comprendan como núcleo principal el derecho de las personas a trasladarse. El ministro de Economía, el secretario de Transporte de la Nación no han buscado mecanismos de transición, no han buscado sostener las fuentes de trabajo, cosa que evidentemente no le importa también. Y ahí vamos a la crisis del trabajador del transporte. Miren, en nuestra provincia a todos los empleados del transporte urbano, la totalidad de las empresas le está debiendo aproximadamente desde marzo hasta acá 2 millones de pesos a cada uno. No están pagando los aportes patronales tampoco. Con lo cual el Ejecutivo, con esta eliminación en febrero del Fondo Compensador del Interior, esos fondos realmente servían para amortiguar las diferencias en un país federal. Entonces, durante meses se siguieron sosteniendo algunos subsidios y llegamos a este monto, a este valor. Ahora, hay que buscarle una solución. La solución no puede ser que la gente no suba a los colectivos. La solución no puede ser que el paro se sostenga y que haya un silencio atronador y que el ministro responsable y el secretario responsable de este problema se hayan lavado las manos tan livianamente. Porque ser funcionario público no solamente requiere capacidades, sino también tiene responsabilidades como funcionario público. Entonces, estos 300.000 jujeños que hoy no tienen transporte, que el gobierno no escucha y que al gobierno nacional no les importa, no puede ser, digamos, que eso se haya transformado en un lujo y no en un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, señor presidente, espero que traslade mi cuestión de privilegio y que realmente busquemos una mesa de trabajo donde todos los efectores en las decisiones al respecto podamos encontrar una solución sustentable, sostenible, que ponga en el centro de nuestras decisiones a las personas. Muchas gracias. Gracias, senadora Moisés. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento. A continuación tiene la palabra el senador José Mayans. Muchas gracias, presidente. Bueno, simplemente quiero plantear una cuestión de privilegio por el esquema de funcionamiento del Senado. La semana pasada nosotros habíamos